sociedad siempre margina, ¿no? Y la sociedad siempre los marginaba a esas personas. Esta persona llegó muy necesitada a la iglesia y pidió a Dios para que fuera liberada, y Dios la liberó de sus cargas, y pues se gozó, se sintió bien, sintió la presencia de Dios, aceptó a Jesucristo, fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Posteriormente, pues su familia, al ver su testimonio, que oraba, que leía la Biblia, que se consagraba, y que en los conflictos, pues en lugar de gritar y pelear, pues se hincaba a orar para que todas esas cosas que sucedían en su hogar no siguieran existiendo, sino que hubiera paz en su casa, sin gritos, sin pleitos. Sucedió que al paso del tiempo se convierte toda su familia, también su familia, todos desde el mayor hasta el menor, el padre, la madre, cuando aún al principio pues le daban la espalda, pero se entregaron todos a Jesucristo. Y en el trayecto, la iglesia les ofreció, pues vengan a nosotros, los que están, como dice la palabra de Dios, ¿no? Recibir a los hermanos y todo. Pero al paso del tiempo, la misma iglesia adoptó el mismo estatus de la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad la gente pues criticaba mucho a esa familia porque decía que estaban mal, ¿no? Por sea envidia o lo que sea, pero pues criticaba la sociedad a esa familia, ¿no? Posteriormente, dentro de la misma iglesia empezó a haber gente también que empezaba a decir, no, pues ellos no, porque ellos son así, ellos no. Empezaron también dentro de la misma iglesia a marginarlos, ¿no? Entonces sucede ese fenómeno en las iglesias, donde se supone que esas personas fueron precisamente porque sabían que tenían necesidad de Dios, porque estaban mal, ¿no? Para estar bien, acudieron a la iglesia, oraron, leyeron, se bautizaron, le sirvieron a Dios y le siguen a Dios. Pero se levanta gente para decir lo mismo que el mundo decía, el mundo de pecado, que es el diablo, que pone a la gente a pues criticar, juzgar, devorar a las personas con la crítica, siendo jueces de algo que ni siquiera ellos pueden superar, que ni siquiera ellos pueden llevar a cabo, pero se sienten perfeccionistas. Y cuando hay una persona que se siente perfeccionista, se siente superior a los demás, pues tiene esa tendencia a señalar a los demás como que son menos que ellos, que en las iglesias podríamos pensar que no existe esto, pero sí existe. O sea, el enemigo ataca en todas partes. Entonces, pues tendremos que tener en cuenta ese tipo de anécdotas que sí suceden en las iglesias, y que precisamente esa familia dice, bueno, pues por eso, porque estábamos mal, venimos a Cristo para estar bien. Y resulta que salen otros que dentro de la iglesia se dicen ser hermanos y hacen lo mismo que el mundo hacía, ¿no? En realidad nadie va a tener contento a nadie, la cuestión aquí es la salvación personal. Sálvese quien pueda, decía un pastor, sálvese quien pueda. Es decir, la salvación es personal. La salvación, Jesucristo te la ofrece a ti, te dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces vemos que los apóstoles pues dijeron, decía el apóstol Pablo, una cosa hago, procurando, dice que a ver si logro asir la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No es que lo haya logrado yo, sino que no es que yo ya sea perfecto, decía, sino que lo haya logrado, porque el perfecto es Cristo. En realidad la perfección es Cristo, y cualquiera de nosotros, al compararnos con Cristo, aun si fuese pastor, aun si fuese esa gente que dice
que no, pues esos están mal, no, pues no les hagan caso, no, mira, pues es que pastor, esa familia ni siquiera ayuna, ni siquiera ora, ni siquiera hace esto, aquello, el otro, y realmente esa persona está juzgando, porque en realidad, si esas personas oran en secreto con su padre, que está en secreto, pues no le van a decir a ese hermanito, esa hermanita que está criticando, que ellos ya oraron, porque ellos quieren que Dios les recompense en público. Entonces tiene que ser en secreto, no es religiosismo. Entonces resulta que en ese momento pues tendría que pensar que el cristianismo, la perfección, solamente la ha logrado aquel que se parece cada vez más a Cristo. Es decir, que Cristo no andó haciéndose criticando ni nada de eso, al contrario, Jesús andaba formando, capacitando, sanando, levantando muertos, resucitando muertos, sanando enfermos, limpiando leprosos, tantas cosas que podemos ver el mover de Cristo, la enseñanza de Cristo, la perfección de Cristo, la santidad de Cristo, que se apartaba de todo mal. Y los apóstoles también, o sea, siguieron el mismo modelo cristiano, el mismo modelo de Jesucristo. Entonces, pues en realidad sí había murmuraciones, porque decía que los griegos murmuraban contra los hebreos, que porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Sí había murmuraciones, pero en realidad, como dice la palabra de Dios, es de que la perfección es Cristo. O sea, tendremos que pensar en esa perfección de santidad, de amor, de entrega, de dedicación, de esfuerzo, de esa valentía que Jesús se ímpetu, esa fuerza de esa pasión, esa fuerza espiritual que Jesús tenía, y que también Él nos la señaló, que cómo vamos a recibir poder, pues cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ese poder pues sí lo podemos recibir, pero por obra del Espíritu Santo, no es por nosotros mismos, sino que Dios, que obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, hace las obras. En realidad Jesús también nos dijo de la fuerza de la oración, del ayuno, el poder que se obtiene, de la santificación, la autoridad espiritual que se adquiere por la santificación, porque los demonios huyen ante la santificación, los demonios huyen ante la presencia de Cristo, los demonios huyen ante la invocación del nombre de Jesucristo. Y máxime cuando un cristiano, una cristiana se guardan y se guardan delante de Dios en el bien hacer, y pues obviamente que tienen esta autoridad, ese respaldo de parte de Dios. Y vemos pues que ya en la iglesia que ha entrado la política, porque precisamente esas personas que empiezan a hacer menos, empiezan a dividir, empiezan a reconvenir al pastor, a reconvenir al líder, y a veces esos mismos se hacen líderes porque andan de metiches en todas las cosas, y pues los pastores dicen, bueno, de este me voy a meter aquí como líder, pero en realidad ese líder no es un líder que esté contribuyendo de manera positiva a la iglesia, sino que lo que está haciendo una labor que haría la serpiente, que haría Satanás, que haría el enemigo. Cuando Jesús lo identificó en Pedro, le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque muchas de las veces nosotros entendemos como cristianos que estamos bien, y Pedro entendía que estaba bien, pero Jesús lo descubrió y le dijo, no, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y muchas de las veces lo reprendió a él directamente, porque a veces dentro del mismo cristianismo no todos los pensamientos o todas las intenciones son de Dios. Dios reprobó esas intenciones de Pedro. Ya cuando recibían el poder del Espíritu Santo y iban a ser guiados por toda verdad y a toda justicia, pues ya Dios empezó a mostrar el camino que debemos de seguir, que muchas de las veces pues tendremos que decía el apóstol Pablo, él mismo como apóstol, imagínate, muchas de las veces la perfección no existe porque en ningún hombre, porque somos humanos, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo mortal? Porque por naturaleza hago lo que no debiera.
O sea, sabía su limitación que tenía el apóstol Pablo, aunque todo lo que hizo, la grandeza que hizo, la evangelización que hizo, las iglesias que levantó y las cartas que envió a las iglesias, etcétera, fue un apóstol enorme, ¿no? Pero aún así Pablo veía sus limitaciones, aún así Pablo decía, ¿quién me apartará de este cuerpo mortal? Porque no, por naturaleza hago lo que no debiera. Entonces, en realidad, cada vez que nos queremos comparar con Cristo, estamos muy lejos de serlo, de ser igual que Él, de parecernos igual que Él. Entonces, no tiene ningún derecho ninguna persona por Jesús mismo dijo, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Entonces, no sea que tú también seas tentado, es decir, no sea que tú también pases ese proceso, pases esa situación. Entonces, cuando eso que decías, que los demás estaban mal y tú estabas bien, pues resulta que no es cierto, pues en realidad tú estás más mal porque tú estás haciéndole ver al líder, al pastor, a los que tienen eminencia, que tal o cual persona está mal. Entonces, en este caso, quien está mal eres tú. En realidad, eso es lo que sucede. En realidad, aquí lo que tenemos que ver es que erradiquemos esa situación, esa tendencia que tiene la iglesia de la marginación. La marginación, Jesús también la reprobó y los apóstoles la reprobaron cuando dijeron, cuando viene una persona que tiene dinero y ven y le dicen, venga, siéntese acá, y cuando ven que un hermano no tiene dinero y viene con sus ropas sucias y todo, y le dicen, hey, ponte allá hasta atrás, pues es que entonces sí hay una distinción. Entonces la recomendación que hace la palabra de Dios, que no hagas excepción de personas, porque delante de Dios no hay excepción. Jesús a todos nos recibe como hijos, a todos nos dice que somos la sal de la tierra, todos son la luz del mundo. Una ciudad sentada no nos puede esconder. A todos nos dijo el Señor que vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ya fuiste llamado, ya fuiste escogido, ya fuiste lavado con la sangre del Cordero. Ahora Dios te ha dignificado porque ya aceptaste a Cristo. Oye, pero es que yo no pienso así porque yo soy más justo que Dios. Pues serás más justo que Dios, aunque tengas autoridad de quien seas, de autoridad que te hayas puesto tú mismo o que te haya puesto un grupo de personas, pero en realidad no puede ir tu juicio más allá del juicio de Dios. Hay quienes satanizan y condenan y pues todos estos que hacen esto se van a ir. No, es que los que hacen eso, ¿sabes qué? El juicio le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. Y si esas personas en lo que están haciendo y que tú dices que están mal, y que tú aseguras y hasta los condenas, si en lo que ellos están haciendo Dios es glorificado, Dios salva almas, Dios va a usar cualquier medio para poder alcanzar a la gente. Imagínense Pablo, ahí está el hermano Pablo, nomás se la pasa escribiendo ahí en la cárcel en un libro. Ahí está, ¿qué hermanos son esos? Pues en aquel tiempo ha de haber pensado así, como ahorita los que dicen, nomás se la pasan ahí, por ejemplo, ahorita que es criticado las redes sociales, pues las redes sociales se pueden usar para bien o para mal. Si usas las redes sociales para bien, pues estás usando lo que sabes de Dios para transmitirlo a la gente, a las nuevas generaciones, pero hay quienes critican, ¿no? Hay quienes dicen, mejor que se vengan a hacer como yo, que ando yo haciendo esto. Pues es que cada quien va a trabajar de acuerdo a lo que Dios le está enseñando. El apóstol Pablo le enseñó que escribió cartas a las iglesias, y llegaron esas cartas y son de edificación hasta nuestros tiempos. O sea, la herramienta en ese tiempo era la imprenta. La herramienta, bueno, no existía la imprenta todavía, pero en ese tiempo había el papiro, había la pluma, esas eran herramientas para alcanzar mayor número de gente. Entonces tendremos que salir de esa
de ese letargo dormir que muchos han adquirido y que inclusive con maldición y con condenación se han atrevido a dirigirse con las demás personas. En realidad esto pues nadie lo puede asegurar, solamente Cristo. Aquellos que condenaron a aquel que estaba crucificado al lado de Jesús, lo condenaron, al mismo Jesús lo condenaron. O sea, para la gente todo el mundo está condenado para la gente, pero para Cristo, aquel hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, siendo pecador, y no se bautizó y todo eso. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, tenemos un Dios justo, un Dios grande, un Dios que sabe las circunstancias, que sabe. Aquel apóstol le dijo a uno de los discípulos, le dijo: y te recomiendo que bebas vino por tus múltiples enfermedades. Para cualquier hermano, el hecho de que el discípulo había tomado vino por recomendaciones del mismo apóstol, ya era pecado, ya andaba en el mundo, ya lo condenaron, ya los hermanos lo echaron y todo. Pero en realidad Dios sabía que ese hombre necesitaba tomar vino por sus múltiples enfermedades. Y Dios es un Dios justo. No significa que yo esté justificando el que la gente tome vino. No. La palabra de Dios dice que quien hierra por el vicio, dice que es un error. Está incorrecto. O sea, como dice el corito, que el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea. Y sí es cierto, o sea, es verdad. Y pues la Biblia no dice que poca de levadura leuda toda la masa. Pero a lo que voy es la postura que adquirimos nosotros de jueces, cuando en realidad el único que tiene la autoridad para juzgar es Dios. Entonces Jesús le dijo a la mujer: y yo te condeno, mujer. O sea, yo tengo la facultad de condenarte, yo tengo la facultad porque yo sí soy santo y soy limpio, pero ni yo te condeno. Ve y no peques más. Dios les bendiga, hermanos.